Antes del estruendo, hubo silencio. Antes del disparo, hubo decisión. Y antes de la rendición, hubo una guerra que no se libró con balas, sino con señales, calor y miedo. En la madrugada del 6 de agosto de 2025, algo cambió para siempre en el mapa invisible de la guerra moderna. Un tanque ruso T-90A, símbolo de poder blindado y orgullo nacional, se detuvo en seco en una carretera secundaria de Avdiivka. No por fuego enemigo, no por sabotaje, se detuvo por algo más profundo: el colapso interno de una máquina aislada, desconectada, agotada. Lo que siguió no fue una batalla, sino un ritual de rendición sin disparos, capturado por cámaras, amplificado por redes y analizado por estrategas de todo el mundo. Este no es solo el relato de un tanque que se rindió. Es la historia de cómo la guerra cambió de forma, de cómo la tecnología, la presión psicológica y la inteligencia estratégica pueden doblegar el acero sin romperlo. Y quizás de cómo el fin de Rusia, al menos en este frente, comenzó con un gesto blanco ondeando en el aire. Antes de comenzar este vídeo, recuerda suscribirte y darle like. En la madrugada del 6 de agosto de 2025, el frente sur de Avdiivka respiraba una calma tensa, como si el aire mismo supiera que algo estaba por romperse. Las tropas rusas, apostadas en trincheras improvisadas y lomas erosionadas, llevaban más de 48 horas sin relevo, sin descanso, sin contacto. El calor dentro del T-90 superaba los 50 grados. El sistema de enfriamiento auxiliar, desgastado por la falta de repuestos, apenas funcionaba. La electrónica comenzaba a fallar. La moral, también. En ese tramo olvidado de carretera secundaria, el blindado ruso avanzaba con autonomía limitada. 15 kilómetros de combustible, 10 proyectiles antiblindaje, sin radio, sin enlace de datos. El comandante sabía que no podía pedir apoyo, ni evacuar heridos, ni siquiera confirmar si seguía formando parte de una operación mayor. Era como estar atrapado en una cápsula de acero, aislado del mundo, con el rugido del motor como único latido. Desde las colinas cercanas, las fuerzas ucranianas observaban. No disparaban, no se movían, solo emitían pulsos. Interferencias focalizadas que cegaban las frecuencias tácticas del T-90A. Era una guerra sin balas, pero con presión. Una guerra que se libraba en el espectro invisible. El comandante ruso miró el visor del artillero, alerta de munición baja. Miró a sus hombres, sudorosos, exhaustos, con los ojos perdidos en la vibración constante del blindaje. Miró al cielo, sin drones, sin señales, sin esperanza. Y entonces tomó la decisión. Bajó la escotilla, elevó un paño blanco improvisado, apagó el motor, descorrió las cortinas de la torreta, mostró las manos vacías. La tripulación arrojó la munición intacta al costado de la vía. No hubo disparos, no hubo gritos, solo un silencio que lo dijo todo. La rendición fue captada por cámaras. Se viralizó en minutos, pero lo que nadie vio fue el pulso invisible que la provocó, el desgaste logístico, el aislamiento táctico, la fatiga extrema. No fue una derrota por fuego, fue una rendición por abandono, por presión, por humanidad. Ese momento, ese gesto blanco ondeando en medio del asfalto, marcó el inicio de algo más grande. No solo el fin de una operación, no solo la captura de un blindado. Fue el primer latido de una nueva forma de guerra. Una guerra donde el silencio pesa más que el estruendo, donde la inteligencia vence al acero, y donde rendirse, a veces, es el único acto de valor que queda. Lo que sucedió después de que el comandante ruso hizo el paño blanco fue más que una rendición. Fue la confirmación de que la guerra había cambiado de forma. Las unidades ucranianas no solo habían logrado que un tanque T-90 se detuviera sin disparar, sino que lo habían hecho mediante una maniobra quirúrgica de guerra electrónica. Desde posiciones ocultas, emitieron pulsos de interferencia focalizados que silenciaron las radios de blindado, bloquearon sus sistemas de mando y control, y dejaron a la tripulación completamente aislada. No podían pedir ayuda, no podían coordinar, no podían escapar. Era como si el tanque hubiera sido arrancado del campo de batalla sin moverlo del lugar. La presión psicológica fue tan precisa como letal. Sin contacto humano, sin fuego directo, sin amenazas visibles. Solo el peso del aislamiento, el calor sofocante, la falta de combustible y la certeza de que estaban solos. La rendición fue inevitable, pero lo que vino después fue aún más revelador. El T-90 fue capturado intacto. Su blindaje reactivo, su cañón de 125 milímetros, sus sistemas de tiro estabilizado, todo estaba ahí.
y eso lo convirtió en una mina de oro para la inteligencia ucraniana. En un taller especializado de Leópolis, ingenieros y oficiales comenzaron a desmontarlo pieza por pieza. Descubrieron fallos de fábrica en los rodillos de oruga, deficiencias en el recubrimiento aislante de los módulos de control de tiro y vulnerabilidades en el sistema de enfriamiento que habían contribuido al colapso térmico de la tripulación. Pero no se trataba solo de entender cómo funcionaba el tanque. Se trataba de aprender cómo neutralizarlo mejor. Con los registros electrónicos aún intactos, Ucrania pudo calibrar software de contrajamming específico para los modelos T-90A y T-90M, reduciendo su eficiencia en sectores donde aún operaban. Esa información, estimada en millones de dólares, comenzó a circular en los cuarteles de la OTAN como referencia táctica. No era solo una victoria en el terreno. Era una victoria en el código, en la frecuencia, en el espectro invisible donde se libran las guerras del futuro. La cooperación limitada con los prisioneros rusos, que actuaron como asesores bajo supervisión, permitió completar un dossier técnico que ahora redefine las reglas de enfrentamiento contra blindados rusos. Y todo comenzó con un gesto blanco, una escotilla abierta y una decisión tomada en silencio. La guerra ya no se trata solo de disparar primero. Se trata de saber cuándo el enemigo está listo para rendirse y cómo hacer que lo esté. La rendición del T-90 no solo sacudió el terreno militar, también desató una ola de reacciones políticas, doctrinales y estratégicas que se extendieron como un eco por todo el mundo. En Kiev, el presidente ucraniano emitió un comunicado que no hablaba de victoria, sino de inteligencia. Hemos demostrado que es posible neutralizar material pesado sin disparar un solo proyectil, dijo, y esa frase se convirtió en mantra para una nueva generación de estrategas. El Ministerio de Defensa reforzó el mensaje. Los tripulantes rusos serían tratados conforme a la Convención de Ginebra, recibirían atención médica y serían trasladados a un centro de prisioneros en Leópolis. Pero más allá del protocolo, lo que se estaba construyendo era una narrativa, una que mostraba a Ucrania no solo como resistente, sino como innovadora, ética y precisa. Desde Moscú, la respuesta fue inmediata y defensiva. El portavoz del Ministerio de Defensa calificó el episodio como un acto orquestado de propaganda. Pero internamente, las órdenes fueron claras: reforzar las escoltas con sistemas antidrone, actualizar los protocolos de guerra electrónica y crear equipos de recuperación rápida para evitar futuras rendiciones espontáneas. Era una admisión tácita de que algo había fallado. Y ese algo no era solo táctico, era doctrinal. Mientras tanto, en los pasillos diplomáticos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU solicitaron garantías sobre el trato a los prisioneros. La Unión Europea comenzó a evaluar nuevas sanciones en caso de violaciones al derecho internacional. Y en el Parlamento ucraniano, se discutió la creación de un Día de la Rendición Voluntaria, como símbolo de que la guerra moderna no se gana solo con poderío armado, sino con inteligencia y control de la información. La propuesta dividió opiniones, pero avanzó, porque lo que estaba en juego no era solo un tanque, sino el relato de una nueva forma de combate. En academias militares de Polonia, Suecia y Alemania, se comenzaron a integrar módulos sobre presión psicológica electrónica. Simulaciones donde los soldados no debían destruir al enemigo, sino convencerlo de rendirse. Con pulsos, con aislamiento, con desgaste logístico. La rendición del T-90 se convirtió en caso de estudio, en paradigma, en punto de inflexión. Y mientras todo esto ocurría, Ucrania no se detuvo. El tanque capturado fue modificado, reforzado con blindaje reactivo Contact 1, mallas contra drones kamikaze y paneles de caucho en la torreta. Lo que antes fue símbolo de poder ruso, ahora patrullaba bajo bandera ucraniana. Era más que una victoria, era una transformación. La guerra ya no se define por quién dispara primero, sino por quién entiende mejor el terreno invisible, el espectro electromagnético, la moral del enemigo, la narrativa que se construye en cada gesto. Y en ese nuevo campo de batalla, Ucrania ha demostrado que el silencio puede ser más poderoso que el estruendo, que una escotilla abierta puede cambiar el curso de una guerra, y que el fin de Rusia, al menos en este episodio, comenzó no con una explosión, sino con una rendición. No hubo explosión, no hubo humo, solo una escotilla abierta, unas manos vacías y una decisión que resonó más fuerte que cualquier cañón. La rendición del T-90 no fue una anécdota táctica, fue un parteaguas doctrinal. En un mundo donde la guerra se mide por bajas y destrucción, Ucrania demostró que también puede ganarse con precisión, con respeto, con control absoluto del entorno. Lo que comenzó como una maniobra de interferencia terminó siendo un manifiesto de guerra híbrida. Hoy,
Academias militares estudian este episodio como modelo. Gobiernos redibujan sus protocolos. Y soldados, en trincheras y simuladores, aprenden que a veces la rendición no es debilidad, sino sabiduría. Porque en el arte de la guerra moderna, el verdadero poder no está en destruir al enemigo, sino en hacer que se rinda, sin disparar una sola bala. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.